Bienvenidos a Grandes Radionovelas de América. Esta noche abriremos las puertas de los sentimientos más oscuros, aquellos que nacen en silencio y crecen en el rincón más profundo del alma. Esta es la historia de una mente perversa escondida detrás de un rostro angelical, donde el amor se convierte en obsesión, la intriga en estrategia, y la maldad en una joya cuidadosamente pulida por la envidia. Porque hay sombras que no nacen por falta de luz, sino por el deseo desesperado de apagar la ajena. Presentamos A la sombra de Isabel. Una historia inspirada en la inolvidable telenovela de los años 90, Cuando llega el amor, protagonizada por Isabel, Alejandra y Luis Felipe. Una trama donde la envidia se transforma en crimen, el amor en traición, y la venganza en un destino inevitable. Una adaptación especial de NPP. Artes escénicas, prepárense. Porque cuando se abre la mente perversa de Alejandra, nadie sale ileso de su sombra. En la imponente mansión de los Contreras, donde el mármol brillaba más que la conciencia de quienes caminaban sobre él, creció Alejandra bajo el mismo techo que Isabel. Respiraba el mismo perfume de privilegio, dormía en habitaciones igualmente elegantes y recibía la misma educación refinada. Compartieron institutrices estrictas, clases de piano interminables y tardes doradas en el club hípico. Pero jamás compartieron el mismo destino. Mientras Isabel parecía tocar el mundo con manos bendecidas, Alejandra aprendía a observarlo desde un ángulo distinto, desde un lugar apenas perceptible, una sombra sutil que nadie señalaba, pero que ella sentía cada día más pesada. Isabel era la hija perfecta. La única hija biológica de don Rafael, heredera legítima no solo de la fortuna, sino del cariño evidente de sus padres. Sonreía con naturalidad, dominaba los caballos con una elegancia casi celestial y hablaba con la seguridad de quien jamás ha dudado de su lugar en el mundo. Cuando montaba, parecía fundirse con el animal, cuando reía, la casa entera se iluminaba. No necesitaba esfuerzo para brillar. Brillaba porque sí. Alejandra, en cambio, descubrió pronto que la belleza no garantiza pertenencia. Era hermosa, impecable en sus modales, inteligente hasta anticiparse a cualquier conversación. Don Rafael la quería, la protegía, la educó como a una hija más. Pero el cariño nunca fue lo mismo que el derecho. Y en los pequeños detalles, una mirada más larga para Isabel, un aplauso más orgulloso, un gesto protector apenas distinto, Alejandra percibió algo que nadie más notaba: el amor puede tener jerarquías invisibles. Con el tiempo, esa diferencia dejó de ser una incomodidad y se convirtió en una espina incrustada en el alma. Isabel tenía también lo que Alejandra jamás había logrado conquistar, un prometido apuesto, Rodrigo, heredero de una familia tradicional que empezaba a tambalearse en secreto. Él miraba a Isabel como se mira una inversión segura, como una promesa de estabilidad. Isabel lo amaba con la pureza ingenua de quien cree en la eternidad. Y mientras la fecha del compromiso se acercaba, la mansión se llenaba de flores, de planes, de expectativas para el gran torneo ecuestre donde Isabel representaría al país. Alejandra participaba en cada preparación con sonrisa impecable. Opinaba sobre el vestido, supervisaba los arreglos, acompañaba a su prima a probar la silla de montar. Nadie sospechaba que bajo esa serenidad latía una pregunta constante, casi enfermiza: ¿por qué ella y no yo? La respuesta jamás llegó. Y ese vacío comenzó a exigir reparación. La oportunidad apareció cuando Isabel, fiel a sus principios, se negó a visitar el departamento de Rodrigo antes del matrimonio. Fue un rechazo delicado, pero suficiente para herir el orgullo masculino. Rodrigo disimuló, pero la frustración quedó latente. Alejandra lo percibió. Se acercó con la paciencia de quien ha esperado años un descuido. No necesitó escándalos ni trampas evidentes. Bastó comprensión, una copa compartida, una conversación donde supo escuchar lo que Isabel no quiso conceder. Rodrigo, vulnerable y confundido, encontró en Alejandra una complicidad sin exigencias. Y ella lo sedujo no por deseo, sino por triunfo. Cada caricia fue competencia. Cada beso, una revancha silenciosa contra años de comparación. Cuando Isabel los descubrió, el mundo no estalló. No hubo gritos ni reproches. Solo el silencio devastador de quien siente como algo sagrado se quiebra sin ruido. Permaneció de pie, digna, y decidió callar. Callar por su familia. Callar por el apellido.
Callar porque el dolor profundo no siempre encuentra voz. Alejandra interpretó ese silencio como debilidad. Caminó por la mansión convencida de haber equilibrado la balanza. Por primera vez, Isabel no era intocable. Pero el destino no es un espectador pasivo. Rodrigo atravesaba una crisis que amenazaba con arrastrarlo todo. Su padre estaba en bancarrota, y su madre veía en el matrimonio con Isabel la única salvación económica. El compromiso era más estratégico que romántico. Y cargado de culpa, Rodrigo decidió confiar su secreto a Andrés, empleado leal de los Contreras. No imaginaba que en aquel hombre silencioso latía una obsesión distinta, dirigida hacia Alejandra. Andrés escuchó con atención fría. Comprendió de inmediato el poder que acababa de recibir. Un secreto capaz de incendiar la casa entera. Y cuando cruzó mirada con Alejandra días después, ya no fue admiración lo que reflejó, sino posesión silenciosa. Mientras tanto, Isabel decidió volcarse en su torneo. Si el corazón estaba herido, el cuerpo debía fortalecerse. Entrenaba durante horas, perfeccionando cada salto. Creía que la victoria podría anestesiar el dolor. Alejandra la observaba desde la barrera. Y fue allí, entre cuero y hierro, donde la envidia terminó de despertar. Una mano delicada puede ser tan destructiva como un arma. Bastó un corte mínimo en la silla de montar, casi invisible, calculado para ceder en el momento exacto. La mañana decisiva, el cielo estaba despejado. Isabel montó confiada. El caballo tomó impulso. El salto fue perfecto, por un segundo. Luego, el desgarro. El cuero cedió. El cuerpo salió despedido. El golpe fue brutal. El grito resonó como presagio. Alejandra corrió fingiendo horror, mientras en lo profundo de su mirada brillaba algo oscuro. Isabel yacía inmóvil, el torneo desvaneciéndose en una camilla. Entre el caos, Andrés observaba en silencio. Había visto demasiado. La serenidad anticipada. La cercanía sospechosa. Cuando la ambulancia se llevó a Isabel, Andrés se acercó a Alejandra. No habló. Solo la miró. Y en esa mirada había una promesa. Él sabía. Y por primera vez, la sombra que Alejandra proyectó sobre Isabel, comenzó a girar en su contra. El silencio de los hospitales no es silencio verdadero, sino una pausa cargada de presagios. En uno de esos cuartos blancos, donde el olor a desinfectante sustituye al perfume de las flores de la mansión Contreras, Isabel abrió los ojos después de una cirugía que le dejó la pierna envuelta en vendas y el futuro suspendido en muletas. La campeona nacional, la promesa del torneo internacional, la hija ejemplar, ahora dependía de la fuerza de otros para levantarse. Y aún así, cuando preguntó por su caballo antes que por su propia herida, demostró que su nobleza seguía intacta. En la mansión, el ambiente se volvió denso. Don Rafael caminaba con pasos pesados, culpándose por no haber estado en el entrenamiento. Su esposa lloraba en silencio, convencida de que el destino había sido cruel. Rodrigo apareció con flores y discursos ensayados, intentando recomponer la imagen de novio fiel que comenzaba a resquebrajarse. Alejandra, impecable como siempre, se convirtió en la prima solícita, la enfermera improvisada, la sombra protectora que parecía no despegarse de la cama de Isabel. Pero la compasión no habitaba en su interior. Lo que sentía era una extraña euforia, una sensación de equilibrio restaurado. Por primera vez, Isabel no estaba arriba del caballo mirando el horizonte, estaba abajo, vulnerable, dependiente. Y en ese cambio de alturas, Alejandra encontró una forma retorcida de paz. Andrés no compartía esa paz. Desde el establo hasta la sala de espera del hospital, había seguido cada detalle con la paciencia de quien arma un rompecabezas. Recordaba la mañana del accidente, la figura de Alejandra inclinada sobre la montura, sus manos firmes, su gesto concentrado. No había pruebas visibles, pero sí intuiciones que pesaban más que cualquier evidencia. Una noche, mientras la casa dormía y el viento agitaba las cortinas del pasillo principal, Andrés entró en la cocina y encontró a Alejandra sirviéndose un vaso de agua. Ella no se sobresaltó, estaba acostumbrada a dominar las escenas. Sin embargo, aquella vez fue él quien habló primero. No necesitó acusaciones directas. Bastó con mencionar la silla, el corte limpio,
la casualidad demasiado precisa. Bastó con decir que el establo tiene ojos y que los secretos, cuando se guardan mal, comienzan a filtrarse por las grietas. Alejandra intentó sostener la mirada con altivez, pero en el fondo supo que la red que había tejido comenzaba a tensarse. Andrés no gritó, no amenazó con ir a la policía, no acudió a don Rafael. Hizo algo más peligroso, sonrió apenas y le dejó claro que el silencio tenía precio. Ese precio no era dinero. No era un ascenso laboral. Era algo más íntimo, más oscuro, más humillante. Andrés llevaba años observándola desde la distancia, confundiendo admiración con derecho. Había construido una fantasía en la que, algún día, Alejandra dejaría de mirar a los hombres de traje y voltearía hacia él. Ahora tenía una herramienta para forzar esa fantasía. Y en su mente torcida, eso no era abuso sino justicia poética. Alejandra, por primera vez desde que inició su guerra silenciosa contra Isabel, sintió miedo. No el miedo escandaloso de quien es descubierto públicamente, sino el miedo frío de saberse vulnerable ante alguien que no teme ensuciarse. Intentó despreciarlo, ridiculizar su insinuación, recordarle su lugar en la jerarquía de la casa. Pero Andrés ya no ocupaba ese lugar. Le habló con calma, describiendo lo fácil que sería contar lo que sabía, como don Rafael no soportaría la traición, como Isabel, herida y frágil, terminaría de romperse al conocer la verdad. Le pintó el escenario con palabras suaves, casi amables, mientras la acorralaba sin tocarla. El trato quedó suspendido en el aire, pero ambos sabían que estaba sellado. Mientras tanto, Isabel iniciaba su rehabilitación con la misma disciplina que antes dedicaba a los entrenamientos. Aprendía a caminar con muletas, a tolerar el dolor, a escuchar el murmullo constante de la decepción que Rodrigo intentaba disimular con flores y promesas. No hablaba del engaño que había descubierto, lo había enterrado en lo más profundo, convencida de que el silencio protegía a su familia del escándalo. Alejandra la observaba desde la puerta del cuarto cada vez que Isabel practicaba dar pasos cortos sobre el suelo pulido. En esos momentos, la culpa intentaba asomarse como una sombra tenue, pero era rápidamente aplastada por el recuerdo de años de comparaciones. Se repetía que el mundo no había sido justo con ella, que solo había tomado lo que merecía. Sin embargo, el verdadero castigo no llegó desde Isabel ni desde don Rafael. Llegó en forma de cita clandestina en un apartamento discreto, lejos del brillo de la mansión. Andrés había elegido el lugar con precisión, un espacio donde las paredes no juzgaban y el silencio podía volverse amenaza. Alejandra acudió con la dignidad rota, pero la cabeza en alto. Creía que podría controlar la situación, convertir el chantaje en un juego más, manipular incluso al hombre que intentaba dominarla. Subestimó el resentimiento acumulado en él. Lo que ocurrió esa noche no fue un romance ni una negociación elegante, sino un abuso de poder disfrazado de acuerdo. Andrés cruzó límites que jamás debieron cruzarse, convencido de que el silencio comprado le otorgaba permiso. Alejandra salió de aquel lugar distinta, no arrepentida, no transformada en víctima inocente, sino marcada por una humillación que se sumaba a su lista de agravios contra el mundo. En lugar de detener su espiral, aquel episodio endureció su corazón. Regresó a la mansión con una determinación renovada. Si el mundo era cruel, ella lo sería más. Si alguien intentaba someterla, respondería con más estrategia. Isabel seguía siendo el eje de su obsesión, la figura luminosa que debía apagarse por completo. Y mientras la familia celebraba los pequeños avances en la recuperación de la joven amazona, sin imaginar la guerra silenciosa que se libraba en los pasillos, Andrés comenzó a comportarse como un guardián oscuro. Aparecía cuando Alejandra menos lo esperaba, susurrándole recordatorios, marcando territorio con miradas que nadie más entendía. La sombra ya no era solo la de Alejandra sobre Isabel. Ahora era la de Andrés sobre Alejandra. Y en ese cruce de ambiciones y rencores, la casa Contreras dejó de ser un refugio para convertirse en un campo minado donde cada paso podía detonar una verdad devastadora. El tiempo, que para algunos cura, para otros se convierte en un espejo cruel. Isabel avanzaba lentamente en su rehabilitación, aprendiendo a caminar con dignidad entre murmullos de lástima y miradas compasivas. Su fortaleza conmovía a todos, incluso a quienes habían celebrado en silencio su caída. Pero mientras ella reconstruía su cuerpo, Alejandra reconstruía su estrategia. La presencia de Andrés se había vuelto constante, como una sombra pegada a su piel.
No necesitaba palabras para recordarle que conocía la verdad. Bastaba su cercanía, su respiración demasiado próxima, su sonrisa cargada de insinuaciones. Alejandra comprendió que debía desplazar el foco, crear un nuevo escenario donde ella volviera a ser protagonista y no pieza acorralada. Fue entonces cuando apareció Luis Felipe. Llegó a la mansión con cámaras al hombro y una mirada curiosa que no parecía impresionarse por el lujo. Era fotógrafo, joven pero ya reconocido, contratado para retratar a Isabel en una campaña que exaltaría su regreso como símbolo de superación. Su presencia introdujo un aire distinto, menos rígido, más humano. Observaba antes de hablar, analizaba los gestos como si cada rostro escondiera una historia que merecía ser capturada. Isabel, aún apoyada en muletas, encontró en él una atención sincera, libre de presión. Luis Felipe no la miraba con compasión, sino con admiración por su resiliencia. Aquella diferencia sembró una chispa suave, casi imperceptible, pero suficiente para alterar el equilibrio en la mente de Alejandra. No era amor lo que despertó en ella, sino competencia. Si Luis Felipe admiraba a Isabel, entonces debía ser suyo. Alejandra se presentó ante él como aspirante a modelo, desplegando su elegancia natural y una seguridad que rayaba en lo desafiante. Habló de proyectos, de viajes, de la necesidad de construir una carrera propia lejos de la sombra familiar. Luis Felipe escuchó con interés profesional, sin advertir que estaba entrando en un terreno minado por la envidia. La propuesta de una sesión en Nayarit surgió casi como una casualidad. Playas abiertas, luz natural, una campaña que requería rostros nuevos. Alejandra se ofreció con entusiasmo medido, convenciendo al fotógrafo de que sería una oportunidad ideal para ambos. Isabel, ajena a la trama, celebró la iniciativa de su prima, convencida de que finalmente buscaba su propio camino. El viaje fue breve pero decisivo. En Nayarit, el mar parecía ajeno a la tensión que comenzaba a espesarse. Las sesiones transcurrieron entre risas profesionales y poses calculadas. Luis Felipe mantenía la distancia ética que su trabajo exigía, pero Alejandra confundía cada indicación técnica con interés personal. Y cuando comprendió que no lograría seducirlo solo con miradas, decidió forzar el destino. Una noche, en la habitación del hotel, la copa fue servida con precisión. No había improvisación en sus movimientos, solo una determinación fría. Lo que añadió a la bebida no buscaba violencia, sino confusión, una vulnerabilidad que ella pudiera aprovechar. Luis Felipe comenzó a sentirse mareado, desorientado por una mezcla de cansancio y sustancia ajena. Entre luces tenues y respiraciones alteradas, Alejandra se acercó. Murmuró palabras que imitaban la voz dulce de Isabel, repitiendo frases que había escuchado en la mansión. En la mente nublada de Luis Felipe, los rostros se mezclaron por un instante. Y fue en esa confusión donde ocurrió el beso. No fue un gesto de pasión verdadera, sino un error inducido por la bruma. Pero el destino, que parecía tolerar demasiados excesos, decidió intervenir de forma brutal. La puerta se abrió con violencia. Andrés había seguido cada movimiento, incapaz de tolerar que Alejandra buscara escapar de su dominio. Su presencia fue un choque abrupto con la realidad. Lo que siguió no fue un rescate ni un enfrentamiento noble, sino una escena amarga donde el resentimiento de Andrés explotó sin límites. La tensión acumulada, la obsesión distorsionada y la necesidad de control se mezclaron en un acto que dejó a Alejandra sola, vulnerable, rota en una habitación donde el mar seguía rugiendo como si nada. Luis Felipe, aturdido, apenas comprendió lo ocurrido. La culpa y la confusión se entrelazaron en su mente mientras intentaba reconstruir los fragmentos de la noche. Alejandra, en cambio, emergió del desastre con una nueva máscara. Humillada, sí. Herida, también. Pero lejos de retroceder, decidió convertir su dolor en herramienta. Regresó a la mansión con una noticia que cayó como un rayo: estaba embarazada. La afirmación fue lanzada con precisión quirúrgica, eligiendo el momento en que Luis Felipe comenzaba a acercarse emocionalmente a Isabel. La sospecha se transformó en obligación moral. Si existía un hijo, debía asumir responsabilidad. Y así, el fotógrafo que había admirado la fortaleza de Isabel quedó atrapado en una red tejida con mentira y cálculo. Isabel, al escuchar la noticia, sintió que el suelo volvía a ceder bajo sus pies. No cuestionó públicamente a su prima. No exigió explicaciones.
Pero el brillo que comenzaba a renacer en su mirada se apagó otra vez. Se retiró a la casa de playa familiar, buscando en el sonido de las olas un consuelo que no encontraba en la mansión. Alejandra observaba el efecto de su declaración con una serenidad inquietante. Creía haber recuperado el control. Andrés guardaba silencio, sabiendo que el embarazo era una jugada audaz que complicaba cualquier revelación. Luis Felipe, presionado por la culpa y el honor, comenzó a hablar de compromiso. Sin embargo, en la intimidad de su habitación, lejos de miradas ajenas, Alejandra enfrentaba un espejo que ya no devolvía solo orgullo. Bajo la luz tenue, su reflejo parecía fragmentado. No sabía aún si estaba realmente embarazada o si solo había adelantado una mentira que pronto debería sostener con consecuencias imprevisibles. Y mientras Isabel, en la soledad de la casa de playa, miraba el horizonte preguntándose si valía la pena seguir resistiendo, la sombra de Alejandra se alargaba más que nunca, extendiéndose sobre cada rincón de la familia Contreras. Pero incluso las sombras más densas necesitan sustento. Y la verdad, aunque enterrada bajo capas de engaño, comenzaba a latir con fuerza suficiente para romper la superficie. El compromiso se anunció con sonrisas forzadas y aplausos medidos. En la sala principal de la mansión Contreras, bajo candelabros que habían iluminado generaciones de celebraciones legítimas, se oficializó una unión que nacía de la presión y no del amor. Luis Felipe sostenía la mano de Alejandra con una responsabilidad aprendida, no sentida. Su mirada, cuando se desviaba involuntariamente hacia la puerta, parecía buscar a alguien que no estaba allí. Isabel había partido a la casa de playa con la excusa de necesitar aire. En realidad, necesitaba silencio. Necesitaba distancia de un espacio que, sin haber cambiado físicamente, ahora le resultaba ajeno. Caminaba por la orilla con dificultad, aún apoyada en muletas, dejando que el mar borrara las huellas que no quería conservar. El rumor constante de las olas era más misericordioso que el murmullo de la compasión. Alejandra, mientras tanto, comenzaba a descubrir que las mentiras no son estáticas, crecen, exigen, demandan coherencia. Las náuseas fingidas se volvieron rutina. Las citas médicas inventadas comenzaron a apilarse como papeles que nadie revisa con detenimiento. Luis Felipe insistía en acompañarla, pero siempre surgía una razón para evitarlo. Ella dominaba el arte del desvío con una naturalidad inquietante. Sin embargo, el cuerpo no obedece eternamente a la voluntad. Una tarde, mientras conducía por una carretera secundaria tras una discusión con Andrés, quien empezaba a sospechar que el embarazo era una farsa más ambiciosa de lo habitual, el volante se le escapó entre lágrimas contenidas. No fue un accidente espectacular, sino una colisión seca, brutal en su simplicidad. El automóvil se estrelló contra una barrera metálica, y el golpe fue suficiente para alterar la narrativa que ella misma había construido. En el hospital, esta vez como paciente real, escuchó palabras que no necesitaban dramatismo para ser devastadoras. Si existía un embarazo incipiente, ya no existía. La pérdida fue clínica, fría, sin ceremonia. Alejandra sintió algo inesperado, no tristeza, sino vacío. Por un instante, la máscara cayó incluso en su interior. Había perdido una herramienta, una pieza clave de su estrategia. Y en ese despojo súbito entendió que el destino comenzaba a intervenir con una ironía peligrosa. Pero no estaba dispuesta a rendirse. Cuando regresó a la mansión, pálida y aparentemente frágil, anunció que todo estaba bien. Que el bebé resistía. Que el golpe no había afectado nada. Sostuvo la mentira con una convicción que bordeaba la locura. Luis Felipe respiró aliviado, agradecido por una misericordia que nunca llegó a sospechar inexistente. Isabel recibió la noticia desde la distancia del mar. La idea de un hijo consolidando aquella unión terminó de quebrar lo poco que quedaba de su esperanza. Una noche, sola frente a la terraza, miró el agua oscura preguntándose si el dolor podía terminar en un solo paso hacia el vacío. Se acercó demasiado al borde, no por teatralidad, sino por agotamiento. El viento golpeaba su rostro como si intentara despertarla. Fue el recuerdo de su padre lo que la detuvo. La imagen de don Rafael orgulloso en las gradas del club hípico, celebrando cada salto, devolvió a su mente un sentido de pertenencia que la tristeza intentaba borrar. Retrocedió. No por cobardía, sino por amor. Mientras Isabel elegía vivir aún herida, Alejandra elegía mentir aún derrotada.
La tensión dentro de la mansión comenzó a espesarse. Amelia, la ama de llaves, mujer de intuiciones antiguas y silencios observadores, notaba detalles que no cuadraban, la ausencia de exámenes visibles, la falta de ecografías, la forma en que Alejandra evitaba cualquier conversación concreta sobre fechas. No decía nada, pero acumulaba sospechas como quien guarda cartas antes de una jugada decisiva. Andrés, por su parte, había dejado de ser un cómplice silencioso para convertirse en una amenaza latente. La colisión lo había inquietado. Conocía la obsesión de Alejandra, pero no esperaba que estuviera dispuesta a sostener una ficción tan peligrosa. Comenzó a presionarla, insinuando que el tiempo se agotaba, que las mentiras tienen plazos. Ella respondió con frialdad renovada. Si antes había manipulado por envidia, ahora lo hacía por supervivencia. No permitiría que nadie le arrebatara el único escenario donde volvía a sentirse superior. Sin embargo, el universo parecía decidido a desmantelar su construcción. En el club hípico, uno de los caballos más queridos de Isabel comenzó a mostrar síntomas extraños. El animal, símbolo de sus años de triunfo, se debilitaba sin explicación clara. Los veterinarios hablaban de posible intoxicación. Don Rafael se mostraba consternado, incapaz de comprender cómo la desgracia parecía perseguir a su hija incluso en su ausencia. Alejandra escuchó la noticia con una serenidad que rozaba lo inquietante. Si Isabel regresaba por el caballo, si el dolor volvía a convocarla a la mansión, el foco cambiaría otra vez. La tragedia, pensó, siempre es útil cuando se maneja con precisión. La red de mentiras comenzaba a tensarse desde todos los extremos, una pérdida ocultada, un compromiso sostenido por obligación, una prima al borde del abismo, un empleado dispuesto a traicionar y una ama de llaves que ya no confiaba en las coincidencias. En el centro de todo, Alejandra mantenía la cabeza en alto, convencida de que aún podía controlar el curso de los acontecimientos. Pero cada mentira añadida no fortalecía su reino. Lo debilitaba. El caballo murió al amanecer, cuando el cielo apenas comenzaba a desteñirse sobre el club hípico. Su caída no fue estruendosa, sino lenta y pesada, como si el animal comprendiera que la traición no venía del mundo exterior, sino de manos cercanas. La noticia llegó a la mansión como un disparo seco que atravesó cada habitación. Don Rafael no ocultó su dolor. Aquel caballo había acompañado a Isabel en sus primeros triunfos, había sido testigo de su disciplina y su gloria. Para él no era solo un animal, era símbolo de la fortaleza de su hija. La sospecha de envenenamiento cayó como una maldición imposible de digerir. Isabel regresó. Volvió apoyada todavía en su bastón, con el rostro más delgado y la mirada endurecida por las últimas semanas. El establo se llenó de un silencio reverente cuando se acercó al cuerpo sin vida del caballo. No lloró. Lo acarició con la misma ternura con la que lo había montado durante años. En ese gesto había una despedida y una promesa, no permitiría que la desgracia la doblegara. Alejandra observaba desde cierta distancia. Sentía una mezcla de triunfo y ansiedad. El regreso de Isabel le devolvía el escenario, pero también multiplicaba el riesgo. Cada tragedia sumada aumentaba las miradas inquisitivas, las conversaciones en voz baja, las preguntas que nadie se atrevía a formular directamente. Amelia ya no guardaba sus intuiciones solo para sí. Sin acusar a nadie, escribió una nota anónima dirigida a Luis Felipe. No mencionaba nombres, pero hablaba de mentiras, de un embarazo que debía comprobarse, de visitas médicas inexistentes. La carta llegó una tarde en que él revisaba contratos para formalizar la boda. La duda, que hasta entonces había sido un murmullo distante, comenzó a adquirir forma. Luis Felipe empezó a observar con más atención. Notó la ausencia de pruebas médicas tangibles, la evasión constante cuando pedía acompañarla a consultas, el modo en que Alejandra desviaba la conversación hacia proyectos futuros sin concretar detalles del presente. La admiración que alguna vez sintió se convirtió en inquietud. Andrés, sintiendo que el terreno se movía bajo sus pies, decidió presionar con mayor agresividad. Recordó a Alejandra que el secreto del sabotaje seguía intacto, que bastaría una palabra suya para destruirla. Exigía exclusividad, sumisión, control. Su obsesión ya no se disfrazaba de negociación. Alejandra comprendió que debía actuar antes de ser acorralada. Intentó cambiar la dinámica. Se mostró dulce con Andrés,
fingiendo un acercamiento que confundiera su dominio. Lo citó en un rincón apartado del jardín trasero, bajo una pérgola cubierta de enredaderas. Le habló en voz baja, casi íntima, insinuando que quizá podían comprenderse mejor si dejaban atrás la amenaza constante. No fue amor lo que ofreció, sino distracción. Andrés cayó por un instante en la ilusión. La cercanía física se transformó en un beso que mezclaba deseo y manipulación. Fue en ese momento preciso cuando el destino, siempre atento a las ironías, decidió intervenir. Luis Felipe había regresado antes de lo previsto. Caminaba por el jardín buscando aire para ordenar sus pensamientos cuando los vio. No escuchó palabras. No necesitó explicaciones. La imagen fue suficiente, la mujer que llevaba su anillo, embarazada según sus propias declaraciones, besando al empleado que merodeaba la casa con mirada ambigua. El mundo volvió a fracturarse. Alejandra intentó explicar, transformar la escena en malentendido, acusar a Andrés de insistente, de manipulador. Pero la credibilidad, cuando se desgasta demasiado, ya no responde a discursos elaborados. Luis Felipe retiró el anillo con manos que ya no temblaban por amor, sino por decepción. La ruptura fue pública. Don Rafael presenció la escena con incredulidad. Isabel, desde la escalera, observó el derrumbe con un dolor silencioso que ya no era sorpresa, sino confirmación. Andrés, lejos de retroceder, comprendió que el caos era la antesala perfecta para revelarlo todo. Se presentó ante Isabel esa misma noche, no por nobleza sino por despecho. Le contó lo que sabía del sabotaje, del corte en la silla, de la mañana del accidente. No añadió dramatismo, los hechos bastaban. Cada palabra fue una cuchilla. Isabel no gritó. No lloró. Escuchó como quien termina de armar un rompecabezas que siempre supo incompleto. Comprendió que la caída no había sido un error del destino, sino una decisión deliberada. Y en esa comprensión nació algo distinto al dolor, una claridad firme, casi luminosa. Mientras tanto, Luis Felipe investigaba por su cuenta. Visitó discretamente la clínica donde supuestamente se atendía a Alejandra. Descubrió registros inexistentes, fechas incongruentes. El embarazo, como sospechaba, no figuraba en ningún archivo. La mentira comenzaba a resquebrajarse por todos los frentes. En su habitación, rodeada de espejos que parecían multiplicar su figura hasta el infinito, Alejandra sintió por primera vez que la red tejida durante meses se volvía irrespirable. Cada estrategia aplicada regresaba como eco en su contra. Cada manipulación ejecutada abría una grieta nueva. Pero aún no estaba dispuesta a aceptar la derrota. Si la verdad amenazaba con salir a la luz, pensó, debía adelantarse y golpear primero. En su mente ya se gestaba un plan más audaz, más peligroso, uno que implicaba silenciar definitivamente a quien poseía demasiados secretos. La guerra silenciosa estaba a punto de transformarse en confrontación abierta. Y en el centro de esa tormenta, la sombra de Alejandra comenzaba a deformarse, dejando ver no solo envidia, sino desesperación. La verdad no estalla, se filtra. Primero como un murmullo, luego como una corriente imposible de contener. En la mansión de los Contreras, el aire cambió de textura. Ya no era el hogar de celebraciones y tradiciones, sino el escenario donde cada palabra pesaba demasiado. Isabel fue quien decidió no esperar más. No convocó gritos ni enfrentamientos públicos. Citó a Andrés en la biblioteca, bajo la mirada severa de los retratos familiares. Le pidió que repitiera todo lo que le había confesado. Y Andrés, empujado por el despecho y el deseo de arrastrar a Alejandra en su propia caída, habló sin reservas. Describió el sabotaje de la silla, la precisión del corte, la mirada serena antes del accidente. No omitió nada. Don Rafael escuchó detrás de la puerta entreabierta. El hombre que había criado a Alejandra como a una hija sintió que algo en su pecho se quebraba antes de tiempo. No era solo traición. Era la certeza de haber protegido, educado y amado a quien había decidido destruir a su propia sangre por celos. Luis Felipe llegó poco después con pruebas concretas, registros médicos inexistentes, fechas imposibles, la confirmación de que el embarazo había sido sostenido con mentiras. No hubo margen para defensa técnica. Cuando Alejandra fue llamada al salón principal, entró con la elegancia intacta. Caminó con la cabeza erguida,
como si aún controlara la escena. Pero en los rostros que la rodeaban ya no había confusión, sino determinación. Las acusaciones fueron expuestas sin alzar la voz. Isabel habló primero. Su tono no era vengativo, sino sereno. Describió la caída, el dolor, el silencio que había guardado durante meses. Luego, con una firmeza nueva, preguntó por qué. Alejandra intentó sostener la negación, convertirlo todo en una conspiración de Andrés, en un malentendido amplificado por celos. Pero cuando Luis Felipe colocó sobre la mesa la evidencia de la falsa gestación, la estructura entera de su discurso se desmoronó. Fue entonces cuando algo en ella se rompió. No en llanto, sino en rabia. Confesó. No con arrepentimiento, sino con furia acumulada. Dijo que estaba cansada de vivir a la sombra, de ver cómo Isabel recibía todo sin esfuerzo, de sentir que el amor tenía apellido. Reconoció el sabotaje no como crimen, sino como ajuste. Reconoció la mentira no como engaño, sino como estrategia de supervivencia. Don Rafael sintió el peso de cada palabra como una sentencia personal. El hombre que alguna vez la llamó hija ya no encontraba en ella rastro de la niña que protegió. El dolor fue físico, punzante, inmediato. El infarto lo sorprendió en medio del salón. El caos regresó a la mansión en forma de ambulancia, médicos y súplicas. Isabel sostuvo la mano de su padre en el hospital, pidiéndole que resistiera. Alejandra observó desde el pasillo, consciente de que su confesión había sido el detonante. En un gesto que solo podía nacer del amor auténtico, Isabel pidió silencio. No quería que el escándalo agravara la condición de su padre. Estaba dispuesta, incluso después de todo, a proteger el apellido. Pero Andrés no compartía esa compasión. Impulsado por su propio resentimiento, habló ante la policía interna del club hípico y confirmó el envenenamiento del caballo. Lo vinculó con el patrón previo del sabotaje. El escándalo dejó de ser familiar para convertirse en público. Cuando don Rafael despertó, debilitado pero consciente, tomó una decisión irrevocable. Llamó a Alejandra a su habitación. No hubo gritos. Solo una frase que pesó más que cualquier insulto: debía irse. La expulsión no fue teatral. Fue definitiva. Alejandra abandonó la mansión con una maleta que parecía demasiado pequeña para contener años de privilegio. Ninguno de los sirvientes la despidió. Amelia observó desde la cocina, sin satisfacción, pero con la certeza de que el equilibrio comenzaba a restaurarse. Sin embargo, el odio no desaparece cuando se pierde el hogar. Se intensifica. Días después, el club hípico amaneció con rumores inesperados. Alejandra había regresado. Vestida con ropa de montar impecable, caminaba por los establos con una seguridad casi desafiante. Exigió un caballo. Dijo que necesitaba demostrar algo. Isabel llegó poco después, alertada por el murmullo inquieto de los empleados. Encontró a su prima ya montada, sosteniendo las riendas con una tensión evidente. No era la postura de una amazona experta, sino la de alguien impulsado por orgullo. El desafío fue silencioso. Alejandra espoleó al animal con una fuerza innecesaria. El caballo arrancó con violencia, cruzando la pista bajo la mirada atónita de quienes sabían que ella no poseía la destreza suficiente. Intentó un salto que superaba su experiencia. El impulso fue desmedido. Y el equilibrio falló. La caída fue brutal, más cruel que la que ella misma había provocado meses atrás. El cuerpo golpeó el suelo con un sonido seco. Esta vez no hubo sabotaje externo, solo imprudencia y rabia. Cuando la ambulancia se llevó a Alejandra, el círculo parecía cerrarse con una ironía trágica. Los médicos hablaron de lesiones severas. De daño en la columna. De posible invalidez permanente. La noticia se extendió con rapidez. Isabel no celebró. No sintió alivio. Solo una tristeza profunda al contemplar cómo la envidia había arrasado todo a su paso, incluso a quien la alimentó durante años. Pero en la habitación del hospital, mientras todos creían que la caída había paralizado su cuerpo, los ojos de Alejandra brillaban con una lucidez peligrosa. Porque incluso derrotada, incluso aparentemente inmóvil, su mente seguía activa. Y el odio, lejos de extinguirse, apenas comenzaba a adoptar una forma más calculada.
La invalidez fue anunciada como una sentencia definitiva, y la compasión volvió a deslizarse por los pasillos de la mansión Contreras como un eco inevitable. Alejandra regresó en silla de ruedas, con el cuerpo rígido, los hombros encorvados y la mirada baja, envuelta en una fragilidad que parecía auténtica. El accidente en el club hípico había sido brutal, y los médicos hablaban de daños severos en la columna. Don Rafael, aún convaleciente del infarto, permitió su permanencia temporal en la casa por recomendación médica y por los restos de cariño que sobrevivían en su memoria. A pesar de todo, todavía recordaba a la niña que había llegado años atrás necesitando protección. Isabel aceptó sin protestar. No por olvido, sino porque el odio no habitaba en su corazón con la misma intensidad que había gobernado el de su prima. Durante días, Alejandra fue el centro de atenciones silenciosas. Amelia le llevaba leche tibia cada noche, los médicos supervisaban su movilidad con cautela, los empleados caminaban en puntillas alrededor de su habitación. Luis Felipe evitaba coincidir con ella, incapaz de reconciliar la lástima que despertaba su aparente condición con el recuerdo de la traición y la mentira. Isabel, en un gesto de humanidad que muchos consideraban excesivo, la visitaba cada tarde para preguntarle si necesitaba algo, si el dolor cedía, si el descanso era suficiente. Pero la quietud no era resignación. En la intimidad de su habitación, cuando las puertas se cerraban y el silencio se adueñaba del espacio, Alejandra intentaba mover los dedos de los pies. Al principio era apenas un impulso casi invisible, luego, un leve desplazamiento. El diagnóstico no era tan irreversible como todos creían. El golpe había sido severo, sí, pero no definitivo. Ella lo supo antes que nadie. Y eligió callarlo. La compasión era útil. La lástima mantenía las puertas abiertas. La fragilidad fingida la mantenía dentro. Mientras tanto, la vida comenzaba a recomponerse fuera de su cuarto. Isabel caminaba cada vez con más seguridad. Había recuperado no solo la movilidad, sino una fortaleza serena que ya no dependía de trofeos ni aplausos. Luis Felipe, tras meses de turbulencia emocional, recibió la noticia de que sería galardonado como mejor periodista del año por un reportaje que denunciaba corrupción dentro del circuito ecuestre. La ironía no pasó desapercibida, la verdad había sido su herramienta, y ahora era premiada. La celebración se realizaría en la mansión. La noche de la fiesta, el jardín volvió a llenarse de luces cálidas, música suave y conversaciones que intentaban enterrar el pasado bajo copas de cristal. Don Rafael observaba a Isabel caminar sin bastón, erguida, luminosa. Luis Felipe agradecía el apoyo con humildad renovada, reconociendo que la verdadera lección de dignidad no la había aprendido en ninguna redacción, sino junto a ella. Alejandra miraba desde la ventana del segundo piso. Nadie sospechaba que la silla de ruedas era apenas escenografía. Esa misma tarde, cuando Amelia le llevó un vaso de leche tibia, Alejandra esperó pacientemente a quedarse sola. Sus manos no temblaron al añadir unas gotas invisibles, obtenidas con cálculo frío. No pretendía matar. No todavía. Bastaba con enfermar, alterar, desestabilizar. Bastaba con demostrar que aún tenía el poder de torcer la felicidad ajena. Cuando Isabel subió a verla antes del brindis final, encontró a su prima con el rostro inexpresivo y el vaso intacto sobre la mesa. Alejandra la invitó a compartir la bebida como símbolo de reconciliación. Habló con dulzura estudiada, con una serenidad que resultaba casi inquietante. Isabel dudó. No por sospecha concreta, sino por intuición. Algo en aquella mirada no era derrota, era desafío. Entonces, una ráfaga de viento atravesó la habitación desde el balcón entreabierto y volcó el vaso. La leche se extendió por la alfombra como una mancha blanca imposible de ignorar. El silencio se volvió espeso. Y sin más fingimiento, Alejandra se puso de pie. No con dificultad. No con titubeo. Se levantó con la firmeza de quien ha esperado ese instante durante semanas. La silla quedó atrás, abandonada, inútil. Isabel retrocedió un paso. No por miedo físico, sino por la confirmación final de que la envidia puede sobrevivir incluso a la caída. Alejandra habló con voz firme, sin susurros. Confesó que la invalidez nunca fue absoluta, que necesitaba compasión para permanecer cerca, que había odiado cada gesto de bondad recibido. Admitió el sabotaje de la silla,
el veneno del caballo, la mentira del embarazo, cada maniobra ejecutada con precisión. No pedía perdón. Exigía reconocimiento. Dijo que Isabel jamás entendería lo que significa vivir comparándose. Que cada aplauso recibido por ella había sido una humillación silenciosa. Que la felicidad ajena era una afrenta personal. Que el amor que ahora la rodeaba era un privilegio inmerecido. Las voces de la fiesta comenzaron a acercarse, alertadas por el tono elevado. Luis Felipe apareció en la puerta justo cuando Alejandra retrocedía hacia el balcón, los ojos encendidos por una mezcla de odio, rabia y una desesperación que ya no podía ocultar. Por un instante, el mundo pareció suspenderse. Isabel intentó avanzar, no para confrontarla, sino para detenerla. Pero Alejandra levantó la mano, imponiendo distancia. Declaró que prefería elegir su final antes que seguir respirando a la sombra de otra. Que nunca soportó no ser la luz principal. Que si no podía brillar, al menos oscurecería la escena final. Y dio el último paso. El vacío no tuvo sonido inmediato. Luego llegó el grito. El golpe seco. El desorden. El fin. La fiesta se deshizo en segundos. Don Rafael fue sostenido antes de caer. Luis Felipe abrazó a Isabel mientras ella miraba hacia abajo con una expresión que no era triunfo ni horror, sino una tristeza infinita. La envidia había consumido a quien la alimentó. Con el tiempo, el escándalo se convirtió en recuerdo. La mansión recuperó lentamente su equilibrio. Las risas regresaron, aunque con una conciencia nueva de lo frágil que puede ser la armonía. Algunos juraban que en ciertas noches, cuando el viento atravesaba el balcón, se percibía una presencia inquieta. No un fantasma tangible, sino la memoria persistente de una mujer que lo tuvo todo y lo perdió por no soportar ver a otra brillar. Isabel aprendió que la compasión no siempre salva, pero sí libera. Luis Felipe comprendió que la verdad, por dolorosa que sea, termina imponiéndose. Don Rafael aceptó que el amor no puede sustituir la identidad verdadera. Y en el eco silencioso de aquella caída final quedó la lección más amarga. Vivir comparándose es comenzar a caer mucho antes de tocar el suelo. Fin. Y si esta historia tocó tus emociones, si sentiste como la envidia puede destruirlo todo desde adentro, recuerda que esto es solo el comienzo. No olvides suscribirte al canal y darle clic a la campanita, porque cada semana traeremos 3 radionovelas inspiradas en grandes éxitos latinoamericanos, adaptadas con pasión, intensidad y ese toque dramático que tanto nos gusta. Así nos ayudas a crecer esta familia de amantes del melodrama y las grandes historias. Hasta el próximo capítulo. En Grandes Radionovelas de América.